ethos judicial le corresponde un ethos de la abogacía. Digamos, la práctica de la deliberación en el ámbito judicial se da entre dos profesiones, entre dos mundos, complementarios entre sí. Vimos la ética judicial, ahora vamos a ver la ética de la profesión de la abogacía. De la misma manera que hay una tensión esencial en las obligaciones de los jueces y las juezas entre la obligación de aplicar el derecho al caso buscando, con los mejores argumentos posibles y, por otro lado, la obligación de atraer el conflicto al terreno judicial y una vez decidido que esa decisión se cumpla. Esas dos obligaciones pueden estar en tensión en la medida en que a veces aplicar la ley puede producir desconfianza en la gente. Imagínense si un juez o una jueza tienen que dejar en libertad a una persona que la gente en general cree que es culpable, o a lo mejor es culpable, pero por derecho esa persona debe quedar en libertad porque tal vez el fiscal no ha probado fuera de toda duda su culpabilidad o algunas otras cuestiones que pueden suceder, y la decisión correcta sea dejar en libertad a esa persona. Eso puede generar un escándalo social y por lo tanto esas dos obligaciones pueden estar en tensión. Como dije, la ética judicial de la que hablamos ayuda a los jueces y las juezas a vivir en esa tensión, a tratar de cumplir con las dos obligaciones. Vamos a ver más adelante técnicas para lograr eso, además de cumplir con los mandamientos de la ética judicial. Ahora, en la profesión de la abogacía también hay una tensión esencial correspondiente con la tensión judicial. La tensión entre obligaciones que tienen los abogados y las abogadas es que están obligadas a la vez a ser auxiliares de la justicia y a defender celosamente el interés de sus clientes. Digo que a veces estas obligaciones pueden estar en tensión porque puede suceder que el interés de un cliente sea que el abogado defienda una causa que, por ejemplo, no tiene manera de traducirse al lenguaje del derecho. No tiene manera de ser defendida exitosamente en tribunales, entonces esas dos obligaciones están en tensión, una prima sobre la otra. Para vivir en esa tensión, para vivir lo más cómodo posible en esa tensión, es que, de la misma manera que pasa con los jueces y las juezas, los abogados están regulados por códigos de ética profesional. Hay una tradición o una forma de ver la ética profesional que la literatura llama la concepción estándar de la profesión, o la concepción estándar de la ética profesional, que niega esa tensión poniéndose totalmente del lado de la defensa celosa del cliente, como si los abogados y las abogadas tuvieran solamente esa obligación. Esa concepción estándar, el profesor Luban, por ejemplo, la define en términos de tres principios. El abogado o la abogada debe ser parcial a favor de su cliente, debe ser neutral respecto de los intereses que su cliente quiere defender y no es responsable de lo que resulte de la defensa celosa de los intereses de su cliente. O sea, no importa qué interés mi cliente quiere que yo defienda, tengo que defenderlo celosamente y no me debe importar las consecuencias de eso. No sé si les suena, pero a mí me parece que esa concepción estándar tal vez no es explícita en nuestra cultura, pero implícitamente transpira en las aulas o en los pasillos cuando los colegas discuten algunos problemas de ética profesional. ¿De dónde viene, me parece a mí, esta concepción estándar? ¿De dónde viene
la, bueno, la seducción que tiene esta concepción. Primero, la seducción más obvia es que nos quita el peso de estar sometidos a esta tensión esencial de la que yo hablaba, quitando de la ecuación la obligación de ser auxiliares de la justicia. Pero además tiene a su favor que ella en algún sentido recoge un rol muy peculiar de una parte muy peculiar de las profesiones del derecho, que es el rol del defensor penal. El rol del defensor penal es un rol anómalo, es un rol raro en la profesión de derecho, es un rol en algún sentido marginal. En la deliberación judicial en casos penales, a diferencia de los planteos que venimos haciendo aquí, en el cual los abogados, las abogadas de las dos partes están en igualdad de condiciones o están en igualdad, en el derecho penal de una democracia constitucional, las partes en un proceso penal no están en igualdad de condiciones. El fiscal tiene que probar fuera de toda duda que el imputado es culpable. Y el defensor penal, lo único que tiene que hacer es poner en crisis las hipótesis que plantea el fiscal para asegurarse de que efectivamente si hay una condena, la condena sea, deje de lado toda duda de que efectivamente esa persona cometió el delito. Las garantías del proceso penal para el imputado, por ejemplo, la garantía de que puede permanecer en silencio sin que ese silencio pueda ser interpretado en su contra, y la idea de que la condena tiene que ser, no puede albergar ninguna duda, hacen que efectivamente el defensor penal tenga que ser obviamente parcial para su cliente, neutral respecto de los intereses de su cliente. Efectivamente, el defensor penal lo que hace no es tratar de, entre comillas, salvar a su cliente, sino lo que intenta es asegurarse de que ningún inocente vaya preso. El sistema no permite, o el ideal del sistema de procedimiento penal en una democracia constitucional tiene como ideal último que no haya ningún inocente preso. No le importa tanto que haya culpables sueltos. La idea puede haber gente que haya cometido delitos y que, insisto, no se pueda probar el caso o que no sea suficiente la entidad del delito, o el fiscal por el principio de oportunidad decide no perseguirlo. Hay muchas razones por las cuales obviamente hay gente culpable de delitos que no está presa, pero el escándalo institucional para el derecho penal liberal es que haya una persona inocente presa. Y dado que esa es la estrella polar, digamos, del derecho penal, el defensor penal entonces puede ser o debe ser parcial, neutral, y las consecuencias de su defensa, por ejemplo, que una persona culpable del delito no sea sancionada, no les pueden ser imputables a él o a ella. Ahora, extender este rol o esta ética del defensor penal al resto de los roles de la profesión del derecho, que son la gran mayoría de los abogados y las abogadas que trabajan, es equivocado. ¿Por qué? Bueno, empecemos por los principios. El principio de parcialidad. Bueno, sí, por supuesto, los abogados, las abogadas deben trabajar celosamente a favor de su cliente, pero como dije, hay una tensión fundamental que es vinculado con el segundo principio, que para defender a alguien uno tiene que estar seguro, un abogado o una abogada tiene que estar segura
de que el interés de esa persona es defendible jurídicamente. Que yo puedo traducir, como dijimos, el interés privado de mi cliente en el lenguaje del derecho. Así que parcialidad más o menos porque está esta obligación de tamizar el interés parcial de mi cliente respecto del interés público. Puedo defender cualquier interés, la misma situación respecto de la neutralidad. Los abogados, si bien somos neutrales en general, no somos totalmente neutrales en el sentido de que, insisto, hay intereses que no pueden ser defendidos o tenemos, respecto de los cuales tenemos que decir que no. Y respecto de la no responsabilidad, bueno, otra vez, somos parte, como auxiliares de la justicia, somos parte del aparato de la resolución de conflictos de la democracia constitucional y, por lo tanto, el impacto de nuestra defensa o la forma en la que defendemos al interés que defendemos de nuestro cliente es responsabilidad nuestra y responsabilidad de los jueces. Si la forma de defender a nuestro cliente produce, por ejemplo, una disrupción en la práctica jurídica tal que la hace menos clara, más dubitativa, más oscura, menos consistente. Bueno, ese resultado de nuestra forma de defender es un resultado que nos puede imputar a nosotros y del que tenemos que ser responsables. Esta teoría que expongo respecto de la ética profesional se hace carne en las reglas de los códigos de ética. Cuando hay códigos de ética y cuando hay colegios de abogados con la obligación de imponerlos. Los códigos de ética profesional son una lista de virtudes que los abogados y las abogadas deben desarrollar o exponer, digamos. Voy a tratar de mostrar algunas de ellas para ver en qué medida coinciden con el rol que digo que los profesionales de derecho tienen en los procedimientos judiciales de una democracia constitucional. Empecemos por la primera, que es interesantemente tiene el mismo nombre que la primera de los códigos de ética judiciales, que es la independencia. De la misma manera que los jueces y las juezas deben ser independientes de cualquier presión para decidir autónomamente, los abogados y las abogadas también. Por supuesto tienen que ser independientes de cualquier poder, por supuesto tienen que ser independientes de las presiones de sus pares y de los jueces y las juezas, pero sobre todo, y algunos códigos empiezan por esa independencia, los abogados, las abogadas deben ser independientes de su cliente. Y aquí está, bueno, otra vez, en qué medida los códigos de ética son contradictorios con la concepción estándar de la ética profesional. No cualquier cosa que mi cliente me plantee, yo debo obedecer o cualquier interés que mi cliente me propone o me pide o me sugiere que yo debo defender o estrategia que yo debo asumir, yo tengo que decir que sí. La independencia respecto de mi cliente es la capacidad de decir que no a tomar un caso o a tomarlo o a llevarlo adelante de determinada manera. Otro rasgo al que obliga los códigos de ética judiciales es el desinterés. Efectivamente, la profesión del derecho no es una profesión con fin de lucro. Si bien los abogados y las abogadas deben ganar
honorarios suficientes como para llevar una vida digna y sobre todo para hacer honor a su independencia respecto de los clientes, digamos, a la posibilidad de decir que no y no tener que decir que sí por desesperación económica. Por supuesto que la profesión, en la medida en que tiene el monopolio del acceso a los derechos de la ciudadanía, no puede negar su servicio por cuestiones de dinero. Y eso trae la obligación correlativa de ofrecer el servicio jurídico en forma gratuita, el trabajo pro bono de la abogacía. Los códigos también obligan a que los abogados y las abogadas asuman su profesión con probidad. Eso quiere decir, otra vez, que no pueden aconsejar actos fraudulentos. Los abogados, las abogadas no somos cómplices de nuestros clientes en delitos, somos sus abogados. Y por lo tanto, si alguien nos pide ayuda para poner en práctica una actividad ilícita, una actividad que defrauda a terceros o demás, la respuesta es obvia, y ahí viene el tema de la independencia, hay que decir que no. Los códigos de ética obligan al decoro, y otra vez eso está vinculado con, en este caso, estas obligaciones de atraer el conflicto a nosotros. Una persona indecorosa, una persona que se presenta sin límites morales o sin límites sociales, no es una persona que pueda atraer, una persona que pueda atraer la confianza de la ciudadanía, y por lo tanto hay otra virtud a la que obligan los códigos de ética, que es la dignidad o el honor profesional. En este caso, la dignidad de cada uno de los miembros de la profesión tiene que contribuir a la dignidad profesional, a la dignidad de la profesión. La idea es que los ciudadanos puedan elegir un abogado o una abogada como se mete una mano en un sombrero para sacar un número de lotería, digamos. Deberíamos ser suficientemente fungibles como para que la gente venga a cualquiera de nosotros con la misma confianza, y por lo tanto todos tenemos la obligación de contribuir al desarrollo del honor de la profesión o la dignidad de la profesión. ¿Qué cosas tenemos prohibidas? Bueno, tenemos prohibido, otra vez, para aumentar la confianza de la gente en nosotros, tenemos prohibido el conflicto de interés. No podemos defender a dos partes que tienen intereses contradictorios, y no podemos revelar confidencias que se nos hicieron dentro del ámbito del secreto profesional. Por supuesto, estas cuestiones tienen algunas excepciones, que no las voy a nombrar, pero la idea de estas prohibiciones, insisto, es que la gente tenga que le generemos la confianza suficiente para que vengan a nosotros sabiendo que no tenemos ningún interés contradictorio con el de ellos, y que si nos dan alguna información en confianza, en la medida en que esa información pueda ser dada en confianza, eso se cubre debajo del deber de el secreto profesional. Ahora, hay otras virtudes que trabajan no tanto con la idea de construir confianza para que la gente venga al sistema de justicia, sino que son virtudes procedimentales para que la deliberación en el Poder Judicial genere los mejores argumentos posibles, como habíamos comentado con anterioridad, la idea de ofrecer al juez los mejores argumentos posibles del lado de nuestra parte.